Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con el Perú, el programa de análisis político del fin de semana, siempre a través de las ondas de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su preferencia. Estamos conjuntamente con Ángel Delgado para iniciar la conversación y el análisis político del fin de semana. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Efectivamente, esta semana está caracterizada por una turbulencia que se da especialmente en el seno del gobierno, entre los partidos que conforman la coalición castillista. Tema que vamos a analizar en la segunda parte con nuestro invitado. Pero yo quería un poco hacer una pequeña introducción a propósito de un Twitter que la flamante presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, hizo a propósito del 12 de octubre, que como todos ustedes saben, amigos, es un aniversario, es la fecha en que Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? En torno a eso, la señora primera ministra, sumándose a esta leyenda negra y a esta turbamulta negacionista en última instancia, condenó pues el acontecimiento, cualquier tipo de celebración, por cierto, y dijo que ella celebraba la resistencia a siglos de colonización, opresión, miseria y demás cosas, ¿no? Y este discurso, mira tú, es coincidente con con el que pronunció el presidente Castillo justamente el 28 de julio, el día que juramentó. Recuerden ustedes cómo en la parte final, inclusive ofendiendo al rey de España que estuvo presente, señaló de que la historia del Perú se quebró, digamos, cuando llegaron unos malvados españoles del otro lado del mar y destruyeron un imperio idílico, el imperio de los incas, y por lo tanto, a partir de ahí, que todo había sido desgracia, destrucción, hasta que llega él, ¿no? Él va a ser el Mesías, el que va a renovar esa historia de siglos de opresión, miseria, vergüenza, ignominia. Mira, este pensamiento que lo tiene Castillo y lo tiene la primer ministro, podría, digamos, para algunos, este es el asunto, ser un debate académico. Bueno, y tú sabes que en el campo de la academia, en el mundo de las ideas, ¿no? Bueno, pues es válido tener pues este tipo de visiones que se confrontan. Sin embargo, lo grave del asunto, y para eso vamos a conversar con nuestro invitado que tú vas a presentar, es que se pretende trasladar estas visiones de la historia al campo de la política práctica, al presente. Y eso sí tiene unas consecuencias que vamos a analizar. Yo lo que veo, Ángel, es la imposición de un dogma o de un sistema ideológico marxista cultural que pretende avasallarlo todo, ¿no? Las ideas, las teorías, los conceptos fundamentales, la familia, incluso la modificación del lenguaje a través de esta cretinada, esta estupidez de todos, todas, todes. Es decir, una acumulación de procesos socialistas, progresistas, globalistas, que en realidad la idea es revolucionar todo el concepto cultural peruano. Pero para eso vamos a conversar, estamos en este momento con el doctor Fernán Altuve. Él es abogado, analista político, con el cual vamos a conversar de este y otros temas. Fernán, qué gusto de saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Pero sobre todo es un gran conocedor de estos temas. Él ha escrito muchos libros que yo he tenido oportunidad de leer. Recordé uno de tus primeros apuntes sobre la monarquía en el Perú, a propósito de los reinos en el Perú, y más con tesis muy audaces que en su tiempo pues seguramente fueron condenadas, tú nos dirás. Y por lo tanto es importante, en honor a la verdad, ¿no? Rescatar nuestra historia, como bien decías, Alberto, tú, con el objeto de que no sea objeto de una falsificación. Porque no es solamente que se traiciona la academia, que ya está mal, sino que a partir de ahí se elaboran constructos ideológicos destinados a justificar, por ejemplo, como en el caso de este neocomunismo que está expresado sin duda en el gobierno de Castillo, a minusvalorar, o sea, quitarle todo peso, importancia a las instituciones, a nuestra historia, a lo que hemos sido a lo largo de los siglos, para intentar, y este es el famoso fundamento del neocomunismo, hacer una especie de intervención adánica, de creación ex nihilo, ¿no? De un mundo nuevo, una nueva república, una nueva democracia que destruye lo anterior, que se olvida de lo anterior y te promete la felicidad
para todos, claro, ¿no? El paraíso en la tierra. Sobre esto es lo que queríamos conversar, Hernán. ¿Cuál es tu parecer sobre estas posiciones que se han dicho, ni más ni menos que en las figuras del presidente de la República el 28 de julio y recientemente por la primera ministra con un propósito de un aniversario más del descubrimiento de América? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves tú este problema? Esto no es historia, o sea, no es algo académico. Así es. Es propaganda. Es propaganda política utilizando la historia. Claro. La historia se instrumentaliza con fines políticos. Eso es muy claro en este libro de George Orwell que se llama 1984, donde queda claro que los regímenes totalitarios lo que quieren es reescribir la historia para dominar el presente. Ajá. Porque si tú transmites o creas una falsa imagen histórica que favorece a tu discurso presente, la gente va a considerar que es normal lo que tú estás diciendo por contraposición de lo anormal que era la historia. Entonces, esto es un acto de propaganda. Yo estoy convencido que probablemente ni ellos creen eso de verdad, sino que en el fondo saben que les conviene decirlo. Para comenzar, solamente para dar puntos históricos, porque desde el momento en que yo solamente lo que me conviene de la historia y no soy objetivo, no veo la parte buena y mala, la clara y la oscura, sino solamente la que yo quiero transmitir, pues entonces ya hay una manipulación. Si uno trata de convertir un régimen que tenía sus cosas buenas y malas, pero solamente en ese régimen idílico, ese imperio maravilloso, y uno les pregunta, ¿no acaban de descubrir los arqueólogos que ha habido sacrificios de niños, sacrificios humanos en número de 269 en un solo acto? Porque antes decían, no, los mayas y los aztecas, ellos sí hacían sacrificios humanos, que está totalmente probado. Sí. Pero en el Perú eso no pasaba. Bueno, ya descubrieron que hay sacrificios humanos. O sea, el régimen político, el régimen económico, el régimen social, donde se sacrificaba niños, ¿no es cierto? Había sacrificios humanos. Claro, sí. Era mejor y más idílico que el régimen posterior donde no había esto. Sí. O sea, si ya aceptamos eso como verdadero, pues entonces... Claro. Pero no lo tocan, no lo dicen, no quieren que se mencione, aunque están las pruebas arqueológicas ahí. Sí. ¿Por qué? Porque perjudica su discurso. Cierto. Y hace 200 años que estamos en esta situación, porque cuando se produjo la independencia, el primer escudo del Perú decía, renació el sol en el Perú. Ese era el lema. ¿Por qué? Porque estaba renaciendo el sol de los incas. Hace 200 años que nos están diciendo que están renovando, restaurando, volviendo a ese paraíso idílico. Hace 200 años que estamos reventados con ese discurso de que estamos volviendo al paraíso idílico. Y lamentablemente no es así. Ni el régimen prehispánico fue perfecto, ni el virreinato tampoco. No, pues. O sea, todos tienen su parte buena, su parte mala. Pero ya el querer convertir esto en una parte magnífica es para demostrar que el otro era satánico. Entonces, es propaganda. Estamos ante propaganda política con la historia como instrumento. Fernando, tú hablaste de George Orwell y su libro 1984, que era de una visión absolutamente futurista. Y en cierta forma creo que estamos viviendo algo muy similar. Bastante. En 1984 se propone un nuevo sistema con la implantación del Ministerio del Amor, el Ministerio de la Felicidad, algo similar a lo que ha hecho Maduro en Venezuela, ¿no? Y un gran hermano que ¿no? vigila todo. El Así Big es. Brother, ¿no? El vigilante, el ojo que todo lo ve. Y más o menos es la idea fundamental del sistema comunista a implantarse en las naciones para, digamos, totalitariamente coparlo todo, ¿no es verdad? Sí, digamos, la literatura de ficción política sobre el totalitarismo. Ajá. Eso es así. Hay dos grandes libros que son Un Mundo Feliz, de Huxley, y el de Orwell, 1984. Sí. Yo creo que ahora estamos viendo una especie de mixtura entre los dos. Ajá. Y definitivamente las partes más claras del sistema colectivista están en 1984, sí, donde curiosamente también se cambiaba el orden no solamente de los hechos históricos, sino del lenguaje. Entonces, el Ministerio de la Represión era el Ministerio del Amor. Claro. El Ministerio de la Propaganda es el Ministerio de la Verdad. Sí. O sea, donde se miente. De la misma manera que los que tienen un poco más de edad se acordarán que el militarismo socialista decía que lo hacía todo por la paz.
Entonces se armaba Cuba, tenían bombas atómicas, pero ellos lo hacían por la paz, ¿no? Entonces ahora utilizan eso y todo es para llegar al modelo final que está en toda la discusión. Y es que estos regímenes necesitan crear víctimas, reales o ficticias. ¿Por qué? Porque la victimización hace que tú necesites a alguien que te traiga una muleta, alguien que te traiga un pan. Porque si eres una víctima emocional, eres una víctima psicológica, eres una víctima física, eres un empobrecido por el imperialismo, entonces te da la oportunidad de que aparezca alguien, un dador, un Big Brother, un gran hermano, un dispensador de las carencias que tú tienes. Entonces lo primero que tienen que hacer es convencerte de que tu historia es una basura, de que toda la vida te ha ido mal, que eres un fracasado, lo que los americanos dicen que eres un loser, eres un perdedor. Y que no puedes salir de eso por tus propios medios. Así es. Entonces, cuando tú ya tienes esa idea o te han vendido eso y te has convencido de eso, entonces dices, claro, si yo no puedo salir solo porque estoy preso de la historia, estoy preso de la economía imperialista, estoy preso de todo esto, ¿cómo puedo salir? ¿Quién podrá defenderme? Entonces, en ese momento aparece la venta política, propagandística e ideológica del gran hermano, con sus grandes soluciones, que viene y te dice, estoy aquí para yo satisfacer todas tus necesidades. Y nace el caudillo totalitario que soluciona todos los problemas en la nación. El Estado todopoderoso. ¿No? Con el enemigo común que es el imperialismo norteamericano. Norteamericano, español, inglés. A ver, las personas pueden estudiarlo y revisarlo. ¿Estados Unidos no ha sido una colonia? Ha sido una colonia. Claro. ¿Hay algún norteamericano que va a quejarse a Inglaterra? Inglaterra no ha sido colonia romana, vikinga y danesa. Normanda, los normandos. Los vikingos. Así es. También. A ver, estudien, solamente se lo planteo, estudienlo. En España prácticamente no hay minas. No es como el Perú, que sí hay minas. No, en España prácticamente no hay minas. ¿Y saben por qué no hay minas? Porque los romanos estuvieron 800 años en España y se llevaron todas las minas que tenía España. Saquearon España desde la época de los romanos. Y sometieron a los pueblos originarios. Los liquidaron, claro. A los íberos. Los liquidaron. Y el rey de España no va donde el presidente de Italia a reclamarle nada. O va donde los árabes que estuvieron 700 años saqueando España como pudieron y le dicen, ya, ahora dame petróleo a cambio de lo que te llevaste. O devuelve algo. No dicen eso. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una actitud positiva hacia su futuro, no se ponen a tratar de cobrar cuentas o facturas con el pasado. El presente y el futuro es lo que demarca tu éxito, no el pasado. Pero si te convencen, te venden, te transmiten y tú te crees que la solución de tus problemas o la no solución de tus problemas depende de algo que ya ocurrió y que es irreparable, nunca vas a salir de ese hoyo. No, y siempre vas a tener, eres dependiente, vas a ayudar, vas a tener, necesitar una muleta, un apoyo externo, que es justamente la base del nuevo tipo de dominación. Pero yo quería volver contigo a algunos hechos que me parecen importantes. Esta leyenda negra sobre el descubrimiento y la conquista, efectivamente, ha tenido una enorme, fue promovida sin duda dentro de la geopolítica de la época posterior, me refiero básicamente por los ingleses, los holandeses en su momento. Francia también participó en eso, pero en Estados Unidos, que últimamente llama a criticar y le pide a España que exprese su perdón ante los hechos del descubrimiento y la conquista americana, ¿no? Un poco, en primer lugar, están olvidando su propia historia, que ellos liquidaron a los aborígenes. No existen. No existen. Y no solamente en los tiempos que llegaron, sino inclusive en la famosa conquista del oeste, que es pintada en todos los western, donde los pioneros avanzaban hacia el Pacífico, justamente. Liquidaron a todos los pobladores, a todos los indios, a los pieles rojas, ¿no? Y los reducieron a reservaciones. Y prácticamente los mataron. No hubo ningún tipo de apoyo y difusión. En cambio, y esto es lo que yo quería rescatar contigo, en España hubo algo que a veces no se conoce.
cuando se produjo la conquista ¿no? El rey de España, ¿no?, convocó a un gran debate nacional, para decir, en su época allá en Salamanca, donde se pronunciaron los intelectuales más importantes de su época. Ahí estuvo Vittoria en su momento, estuvo Gines de Sepúlveda y sobre todo de las casas. ¿Y qué cosas se discutían sobre la humanidad del indio y la legitimidad de la conquista? Por supuesto, eso después se tradujo en las leyes de Indias que buscaron paliar. Esto no le quita que haya habido excesos, claro, errores, víctimas, qué sé yo, pero mira tú la actitud diferente entre las autoridades del mundo hispano frente a estos reinos de América y los que tuvo, por ejemplo, más en el norte, Inglaterra, claro, y luego el propio Estados Unidos, ¿no? Sin ningún tipo de resentimiento, ¿no? Que tenía como política un poco desaparecer a los indígenas, a los cuales no los incorporaron como ciudadanos hasta avanzado ya el siglo XX. Y además, si uno compara la política indígena de Canadá, del Canadá británico, con la política de los norteamericanos ya independizados, se da cuenta que en Canadá todavía quedan comunidades indígenas. Hay 11 pueblos indígenas reconocidos, o sea que la represión británica sobre los indígenas, que fue muy dura, fue inferior y menos grave que la de los norteamericanos ya independizados, claro, que desaparecieron a todos los pueblos indígenas. Entonces uno ve en México, en Guatemala, en Perú, el mestizaje por todas partes, los colores, la verdadera multiculturalidad de la América, de la Iberoamérica, y cuando vaya ve un desierto de esos pueblos indígenas que fueron barridos. Y son tan hipócritas en el discurso, en este discurso que se acoge acá por fines, como verdad y con fines políticos, que el personaje más atacado por los círculos intelectuales norteamericanos sobre la colonización norteamericana es Fray Junípero Serra, que bautizó a la mayor cantidad de indígenas y protegió a la mayor cantidad de indígenas de la zona de California. Y el héroe es el general Custer, que mató a todos los indígenas. Y nadie en Estados Unidos se pone a criticar al asesino de Custer. Si lo liquidaron a Custer es porque había matado a todo lo que se había movido. Veía una pluma y se la fumaba. Entonces, Custer es recordado, monumentos. Es un héroe. Es un héroe nacional. Con películas y todo. Y el malo, el cura Junípero Serra. O sea, estamos, o sea, es el nivel de la inversión. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está lo que se llama literalmente la subversión cultural. Subversión es voltear el orden de los valores. Y hay una política de subversión cultural. O sea, el que ha realizado una obra de expansión de una cultura, pero pacífica, es el malo. Claro. El que ha realizado una expansión cultural violenta y criminal, es el bueno. Eso es lo que hace la subversión cultural. Y es a lo que hay que enfrentarse, a la subversión cultural. O sea, la metamorfosis de la historia real. Que ahora, por ejemplo, algunos hipócritas pretenden implantar justamente creando un clima de zozobra, de desestabilización, como diciendo que los españoles vinieron a conquistar a sangre y fuego a la otrora gran imperio inca, y fruto de eso, pues evidentemente hay un resentimiento nacional. Sí, pero lo que tienen que contar es los números. 180 personas no iban a poder con un imperio si todo el mundo estaba a favor de ese imperio. Ese imperio desapareció porque los pueblos sometidos por los incas se aliaron con los españoles para destruir a los incas. Exactamente lo que pasó en el imperio azteca. Exactamente. O sea, Hernán Cortés no hubiera podido acabar con los aztecas si no fuera que todos los demás se aliaron, sobre todo los tlaxtecas, están en Tlaxcala, que durante años fueron sus enemigos porque les ponían unos impuestos, les robaban niños, era una cosa, un sistema opresivo, y a través de esa alianza esos pueblos se liberaron de estos dominadores, porque venden la idea como que todos eran incas. No es cierto. Los incas eran un grupo hegemónico quechua, y los detestaban los huancas, los chancas, los chachapoyas, los cañaris. Allá en el norte, claro. Sobre todo, Atahualpa, una víctima. Atahualpa fue un conquistador
quiteño sobre los cusqueños. Atahualpa no era ni siquiera era cusqueño, era quiteño. O sea, un quiteño que mata a su propio hermano. Sí, y no le correspondía a él el trono, sino a Huáscar. Y era un usurpador. Sí. Y entonces ahora te quieren vender la idea de que todo esto era maravilloso, idílico, que aquí todo el mundo estaba feliz y contento, bailando su guayno. No es así. Pero claro, van a mentir, engañar, tapar y trastocar la historia por la finalidad política de crear una imagen de opresión. Claro. Esa imagen de opresión te dice, siempre estuviste reventado, tú solo nunca vas a poder salir de esto, hace 500 años que es imposible salir, y como es imposible salir hace 500 años, entonces voy a llegar yo y te voy a sacar, porque claro, para eso soy yo el bueno de la película. Claro, y en ese sentido también el propio proceso de la independencia es un poco leído de modo unilateral. Es cierto que en el Perú convergieron las dos corrientes libertadoras del norte y del sur, de San Martín y Bolívar, pero de ahí a que hace unos años se acuñara esta doctrina de la independencia concedida, como si dependiera únicamente de factores externos, y que creara además una república sin ninguna entidad, importancia y significado, tiene como objeto en última instancia, y esto es lo perverso del asunto, denigrar el proceso de construcción de nuestras propias instituciones y permitirle decir a Castillo pues que esa historia no vale nada porque continúa el colonialismo desde la época del descubrimiento y la conquista, y por lo tanto justifica la construcción de un nuevo orden, de una nueva república, de ahí la nueva constitución, de ahí la nueva democracia que hablaba Ismael Guzmán, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una cosa verdaderamente terrible. Utilizan el adanismo, es decir, cada régimen que llega se convierte en el Adán político de donde todo va a volver a comenzar como un cronómetro. O el Incari, ¿no? Claro, por el eso. nuevo Mesías. Por eso, ¿no? es mesiánico. Sí, claro. Ese adanismo es mesiánico. Ajá. Y en todo caso, así como hay el argumento de la independencia concedida, también pues hay el régimen del socialismo del siglo XXI concedido, porque él no hubiese tomado el poder si no tuviera la ayuda del señor Morales, la ayuda del señor Chávez. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando uno entra a lo profundo de su propio discurso, las contradicciones son brutales, porque están en contra del imperialismo de la potencia A, B, C, pero del imperialismo cubano, que es ese no les preocupa, no dicen absolutamente nada, ni el venezolano, ni el boliviano, porque ese sí, ese es fraterno, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, qué bien que has dicho esto, Fernando. Bueno, volviendo al tema contemporáneo, ¿cómo ves tú el gobierno? ¿Tú crees que se quiebre? No. ¿Hay una decisión en realidad o es una estrategia política de los grupetes socialistas? O estamos condenados a vivir en la Malagua, en el claroscuro. En el claroscuro. Pero ustedes, que son personas que también han analizado mucho esto, yo he sido rehén de la izquierda en el Consejo Metropolitano de Lima durante 4 años, o sea que como rehén los conozco bastante bien en su operatividad. Ellos se empujan pero no se dañan. Entonces ellos todos empujan para una negociación. Todos estos fuegos de artificio son para conseguir mejores ubicaciones. No te ayudo, me voy, me distancio, después vengo y te abrazo. Y entonces, todo es producto siempre de un conjunto de negociaciones intra. Ellos no van a cometer el error de la oposición de estar divididos de verdad. Y sus defensas son tácticas, o sea, ponle más énfasis, sé más entrador, soy más cauteloso, no de fondo, no de principio. Por supuesto. Piensan igual. Por supuesto. Entonces, difieren en las formas. Claro, pero además hacen un show hacia afuera para engañar al que está viendo el asunto. La señora Mendoza, que gritó que no había mujeres, que era terrible y todo lo demás, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba metiendo presión para negociar y tener una mejor ubicación y meter más gente de su equipo y tener una cuota de poder más grande, y lo cual ha logrado. Lo ha logrado. Sí. Entonces ahora viene la contraofensiva del señor Cerrón y compañía con sus parlamentarios, y ahora viene esa ofensiva para arrimar lo que puede, y vamos a estar en esto. Y si yo me voy a creer que esto es algo verdadero, de fondo y de sustancia,
pues entonces ya quiere decir que estoy con síndrome de Estocolmo. No es así. Lo he visto muchas veces. Y decía, ya esto se rompe, y arreglaban. Y se vuelven a amistar. Y vuelven a amistar. Y dicen, unitario, la cosa unitaria. La unidad ideológica, principista por la camaradería. Y terminan paliando lo que ya parecía, y es un gran show. Sí, ¿no? Entonces yo no creo esto en lo más mínimo, ni siquiera me preparo para eso, sino ni compro la canchita. Muy bien. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido verdaderamente un gusto. ¿No? Ya, un gusto. Gracias. Vamos a seguir haciéndolo frecuentemente porque creo que hemos dado muy buenos mensajes a los amigos. Yo creo que sí. Escuchando. Ya te comprometemos con una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Regresamos. Amigos, retornamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. En estos momentos tenemos la grata presencia de Ricardo Burga, ex congresista de la República, con el cual vamos a conversar del análisis político nacional. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto, gracias por la invitación también. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto tenerte entre nosotros. Sí, gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Ricardo, tú has sido congresista, has sido parlamentario y eres voz autorizada. Conoces muy bien a la nueva primer ministro. Han sido colegas. Mirta Vázquez. Han sido colegas, la conoces bien. El dólar ha bajado desde la asunción al premierato de Mirta Vázquez. O no crece, por lo menos. O por lo menos ya no sube, sí, ¿no? De una manera desorbitada, como lo estábamos viviendo hace un tiempo. ¿Crees tú que ella es una izquierdista moderada? ¿Crees tú que ella, dentro de los valores que pueda tener, ha ayudado o coadyuvado los esfuerzos para moderar a este gobierno? Mira, yo creo que ese gobierno ha cometido, creo que ha hecho dos grandes aciertos. Primero, sacar al impresentable de Bellido. Ajá. Cualquiera que hubiera reemplazado a Bellido hubiera sido 1000 veces mejor. Sí, y creo que Mirta en ese caso es mucho mejor que él. Pues luz. Y cambio ha sido mantener a Velarde y aprobar el nuevo directorio a través del Ejecutivo. Son 3 técnicos muy renombrados que creo que le ha dado confianza a los inversionistas tanto internos como externos. Eso como primer punto, y eso ha hecho que el dólar comience a caer o llegar a los niveles que estuvo a mayo, antes de la segunda vuelta presidencial. Ahora, Mirta Vázquez es una izquierdista cazurra, es una muy buena política. Yo en el Congreso hemos tenido muy agrios debates entre ella y yo en algunas oportunidades, a pesar que siempre nos hemos respetado políticamente, discrepamos ideológicamente, pero yo la considero uno de los mejores elementos que tuvo la izquierda dentro del Parlamento Nacional en el Congreso pasado. Es una mujer con las ideas muy claras, sabe lo que quiere, sabe a dónde quiere ir y sabe escoger a sus enemigos y cuándo dar la pelea. Entonces es una persona muy política. Una estratega. Es muy estratega, lo demostró cuando condujo el Congreso. Ella evitó que se eligiera el Tribunal Constitucional, que hay que ser honestos, porque ella desde la presidencia pudo manejar el tema de el tema del nombramiento, el tema de las sesiones, y eso impidió que se hicieran algunas reformas, ¿no? Entonces yo creo que Mirta, con la experiencia que tiene, le da vuelo, a pesar de que hay algunas personas que, pienso yo, no deberían estar en el gabinete, como el ministro del Interior o el ministro de Educación, pero es parte también del juego político entre el propio Perú Libre, ¿no? Hoy día vemos cómo se está resquebrajando esa unidad que no era tan unida. Y creo que lo conversamos contigo, Ángel. Alguna vez hemos conversado sobre esto, sí. Antes que inclusive... Sí, antes que sucediera. Yo te mencionaba de que yo estaba segurísimo que la línea dura de Perú Libre iba a perder, se iba a partir de Perú Libre y que pues, posiblemente Perú Libre pase a ser la oposición. Si se logra partir la bancada entre los maestros y la ala dura de Cerrón, los fujimoristas se convertirían en la primera fuerza política al interior del Congreso, porque si se van 12 o 15 de los maestros, Perú Libre se quedaría con 22 más o menos parlamentarios. Fuerza Popular tendría 24. Habría una
recomposición de fuerzas dentro del propio Parlamento. Ahora, sí me preocupa lo del voto de confianza. Pero antes de eso, si me permites, para terminar el asunto de la presidenta del Consejo de Ministros, yo coincido contigo en que efectivamente tiene una habilidad y características que no son pues vanas, ¿no? Son importantes, que le ha permitido, siendo un partido minoritario, creo que era la última fuerza política del Congreso anterior, ocupar la presidencia en un momento crítico todavía. Entonces, quien hace eso, hay que mirarla con respeto, independientemente de lo que piense. Pero la pregunta que te hago es lo siguiente, que era por donde iba Alberto. O sea, nosotros reconocemos aquí una mayor calidad política, mayor fuste, mayor capacidad, pero a ver, ¿qué te parece esta afirmación? ¿Eso implica un cambio en la dirección política del gobierno? O sea, en lo ideológico político, no en las maneras, no en la estrategia, sino en los conceptos, en las tareas, como cambiar la Constitución. ¿Hay diferencia sustantiva entre Bellido y Mirta? Mirta es mucho más moderada que Bellido, indudablemente. Pero para implementar el mismo programa. Ella también... Yo creo que ella está yendo con su propio programa. Creo que ella va más con un programa de Frente Amplio que Perú Libre. Ya. No creo que vaya por una nueva constitución. Creo que no. Ah, caramba, esa es una afirmación. Creo que no está en los planes de ella. Por lo menos cuando estuvo en el Congreso pasado, ella manifestó en 2 o 3 oportunidades que no le interesaba un cambio. Porque el partido como tal, Arana, durante la campaña electoral última, era una de las tesis fundamentales del Frente Amplio, el cambio constitucional. Pero no creo que sea esté en agenda de ella en estos momentos, ¿no? Mirta Vázquez, Ricardo, evidentemente es más intelectual pues, que Bellido y tiene mucho más experiencia, no solamente en política, sino en gestión pública, ¿no? Es mucho más casurra, ¿no? Tiene experiencia, es una profesional que lo ha demostrado en su carrera privada y demostró tener muñeca en el Congreso, ¿no? Ella, nunca me olvidaré cuando me dijo, yo escojo mis enemigos y sé en qué momento enfrentarlos. Entonces eso siempre se me quedó grabado. Sí. Y eso fue a raíz de que le presentaron una moción de censura. Ella suspendió la sesión de Congreso y la pateó 10 días, ¿no? Ya se enfrió la cosa. Se enfrió la cosa, ¿no? Claro. Entonces, ahora, yo te interrumpí, Ricardo, cuando estabas hablando de la cuestión de confianza. O sea, ¿cuál es lo que viene después? De acuerdo a la Constitución, quiero recordarle a los amigos que nos están escuchando y viendo, dentro de los 30 días se presenta el nuevo gabinete con su presidente y el equipo completo al Congreso para explicar, fundamentar el llamado plan de gobierno, ¿correcto? Al cabo de ese momento se abre un debate, ¿no? Y finalmente, de acuerdo al texto actual de la Constitución, debe hacer confianza del plan que ha presentado el equipo gubernamental, el gabinete ministerial. ¿Cómo ves tú la cosa? A ver, ese es el escenario que estamos ya corriendo de cuentos. Yo creo que Mirta debe estar preocupada realmente porque hoy día la oposición va a ser su respaldo, es lo que yo estoy viendo. Partidos democráticos como Acción Popular, APP, Podemos, el grupo de Soto, creo que le van a dar la confianza sin lugar a dudas. ¿Y ¿De Soto también crees? Yo creo que de Soto inclusive, ¿sí? El grupo de Soto, sí. Y parte de Perú Libre. El otro lado va a estar a cargo de la ala dura de Perú Libre, manejada por Cerrón, o el hermano de Cerrón. Los fujimoristas, que creo que para mí sería un error histórico que voten junto con Perú Libre. Y Renovación Popular. ¿No? Y de repente alguna gente no sé cómo votará Norma Yarro, por ejemplo. Es muy posible, ¿no? Ya, ok. Ahora, entonces, qué interesante análisis que has hecho, Ricardo. Es decir, se produce una ruptura en el gobierno, Cerrón se va con su grupo radicaloide. Entonces, ahora tú nos dices que estos grupos, llámese no Renovación Popular, sino Avanza País y otros más, se convertirían en una especie de soporte del gobierno dentro del Congreso de la República. Así es lo que estoy viendo. Y creo que se va a dar en el corto plazo. Es más, el lunes tengo entendido que se va a reunir Mirta con la presidenta del Congreso. Entonces creo que va a ser el primer round que se va a dar entre dos mujeres de dos poderes del Estado. Y veremos qué pasa, ¿no? Bueno, si eso pasara, haciendo proyección, un poco de ficción, un poco de imaginación,
tendríamos una nueva correlación en el Congreso. Así porque es. la oposición sería, vamos a decir, Porqui, Cerrón, ¿no? Y los fujimoristas y algunos otros más, Así es. ¿no? Sí. Recalcitrantes. Mira, y, duros, ¿no? y sumemos votos, ¿no? Renovación 10 votos, ¿Ya? 22 o 24 de Perú Libre son 34, Sí. más 24 del fujimorismo son 38, 58 votos. Pueden llegar dos más, Así 60, es. 62. Con lo cual Se equipara. se equipara las fuerzas dentro del Congreso y va a ser mucho más difícil llegar a consenso. Y tendremos un nuevo oficialismo. Así ¿Cómo es. sería el oficialismo? Pero eso pasa solo en el Perú, ¿no? No, a ver, Sí, a ver. sí. La oficialía, pues, Podemos, ¿Ya? sería... APP. APP, puesto Juntos por el Perú, sí, Sí. porque ellos han tenido alguna Así es. ventaja. Juntos Han sacado- Morados somos Perú. ¿Eh? Un grupo tal vez de Acción Perú, Popular. de Perú Libre también, ¿no? ¿Perdón? No, un grupo Perú Libre. Perú Libre, un grupo. Claro, ¿no? que son 12 más o Betsy menos. Chávez y compañía, Claro. ¿no? Y Acción Popular, ¿cómo El mismo quedaría? Bermejo que hay. Yo creo que Acción Popular le da el voto de confianza. Ajá. Nosotros siempre hemos tenido como política dar el voto de confianza al gabinete que se presenta, ¿no? Y en el camino irlo evaluando. Yo siempre he pensado que hay que darle el derecho de la duda, si quieres llamarlo así. Y en el camino sí los evaluando. Salvo el caso de Cateriano, que ya fue escandaloso, ¿no? Que Cateriano, cuando llegó a pedir el voto de confianza, pues presentó un plan de gobierno para 5 años y no para 6 meses que le iba a durar el premierato, y por eso no le dimos la confianza, ¿no? Claro. Ahora, has hablado de Acción Popular. ¿Qué está pasando dentro de Acción Popular, Ricardo? Estamos esperando que nos den los resultados, nada más. Me refiero. Pero ¿cuándo fueron las elecciones y cuánto tiempo ha pasado? 25 de septiembre fueron las elecciones. ¿Y estamos? Estamos ya 16 de octubre. O sea, ya pasó más de un 2 mes. semanas. Todavía. Dos No, semanas. todavía. El 25 de octubre tenemos los resultados ya. Se están levantando las impugnaciones, las observaciones. El Comité Electoral Nacional está en eso justamente. Sí. Y a partir de la próxima semana ya comienzan a andar los resultados a nivel distritales, después provinciales Sí. y finalmente la nacional, ¿no? Hay mucha gente, Ricardo, que haciendo un estricto análisis de Acción Popular, ¿no? Dice que ha habido en los últimos tiempos una especie de infiltración socialista, ¿no? Por algunas tendencias que son ahora realmente muy marcadas dentro del partido, ¿no? ¿Es cierto eso? Sí, no, eso no se puede negar y además tú lo puedes leer en las redes del partido, en los WhatsApp, en los grupos WhatsApp del partido, se nota que hay una infiltración izquierdista dentro del partido. Pero ¿no? eso es porque no ha habido un cuidado en las Lo que pasa elecciones. es Se que supone que no. un militante adhiere pues, a un credo, un programa. Claro, lo que una pasa es que línea, como ¿no? tenemos 5 Una años, línea. 5 años sin dirigencia, Ya, y eso eso también nos ha pasado la también, ¿no? factura. Ah, claro. No ha habido los controles, no ha habido los filtros, no ha habido las reuniones de comités de base. Entonces eso hace que cualquiera se inscriba, porque ahora te puedes inscribir por el tema de la pandemia, te escribes por la página web. Ya no es que vas y te presentas o te llevan formalmente y te dicen usted tiene que ir al comité pues, de Breña, de Pueblo Libre, Magdalena, y te van conociendo poco a poco, ¿no? Claro. Y no hay un filtro ideológico, ¿no? Ahora por página web te inscribes es. y cualquiera, ¿no? Cualquiera. Izquierda, Así es. derecha, Pero mira, centro, eso es bien grave porque Sí. desnaturaliza un partido. Porque ¿No? el partido, ¿qué cosa es? No Pero son- justamente no son- pues, es una unidad ideológica. ese es el gran daño que ha hecho Vizcarra con Es una Tuesta, unidad con ideológica. Tanaca, Sí, con sí. IDL, con transparencia. Esos son los grandes culpables de que Cierto. los partidos políticos estén como estén. Mira cómo está el APRA, mira cómo está el PPC. Eso es una campaña Eso ha sido deliberado. deliberado para tumbarse a Destruirlos. partidos con tradición, no tradicionales, sino con tradición, con principios, con ideología, ¿no es cierto? Y hoy día nosotros nos salvamos porque el que seguía éramos nosotros, que la idea era desaparecer a Acción Popular. Claro. Era desaparecer al APRA, al PPC y a Acción Popular. Entonces, claro. No pudieron con nosotros. El reino de la política Claro. dirigencial es puro bisoño. Nada más. Puro gente sin experiencia, sin trayectoria, Así es. manipulable por los poderes fácticos o por el propio gobierno de todos. Así es. Sí, pues es Eso una situación sí. de veras lamentable. Y yo creo que una de las tareas de la recuperación democrática del país debe ser mandar toda esta legislación que hizo entre Lagarto y Tuesta al Solivilla. basurero de la historia. Sí, sí, claro. Eso hay que hacerlo, pero porque Mira, no por vamos a ejemplo, recuperarnos yo la democráticamente. vez pasada en una entrevista que me hicieron en Willax, yo manifestaba que el Congreso debería comenzar ya a marcar su cancha y comenzar a poner prioridades sobre qué temas debe comenzar a tratar. Primero, elección del nuevo Tribunal Constitucional, que ya se formó. Segundo, la eliminación del famoso paso. Así Las es. Ajá. elecciones primarias abiertas. Que Eso no es tiene, fundamental. que no tiene- Simultáneas. así es. Explica qué cosa es paso para que los amigos A que ver. nos están escuchando en este Es momento. un proceso previo a la elección real.
Sí. Entonces, tú adelantas la elección, cualquier ciudadano puede votar por cualquier partido político, es como una elección locura, normal. ¿no? Es una locura. ¡Qué locura! Porque además los precandidatos Claro. tienen que gastar 2 veces más de lo que deberían de gastar. Tú siendo candidato favorito en Acción Popular, voto yo en contra tuya Así para tumbar tu candidato. No, y alguien ¿No? interesado me llama a mí ¿No es para que cierto? vote en contra. Así es, Sí. claro. O sea, Y eso- estoy permitiendo una injerencia Así es. Y ahora, inaceptable. confluencias de líderes, por ejemplo, en distritos, se reúnen, hacen una Así conspiración es. contra un candidato y tumban a alguien. se tome a alguien, así Sí. esa es la verdad. Por eso el paso tiene que ser eliminado. La elección abierta primaria tiene que ser totalmente eliminada. Otra cosa que creo que debe ser eliminado es la alternancia. Yo sí estoy de Así acuerdo, es. yo estoy de acuerdo en que debe haber 50% de varones, 50% de damas, pero no alternados. Tú tienes tu cupo, pero tu ubicación te las das tú mismo a través del voto interno del partido. Los partidos son los responsables de los candidatos. No, y en, Y Por la además, meritocracia, ¿no? por la meritocracia, Claro, por la pero- partidocracia, ¿no es Ya. cierto? Entonces, dependiendo de los votos que tú saques al interior del partido, en una votación interna, quizás supervisada por el jurado o por la OMPE, para que no haya ninguna duda, pero la ubicación que tienes es la ubicación que tienes que ir. Y el partido se hace responsable de los candidatos, como era en los 80, en los 90. como era siempre. ¿No? Así es, el partido se hacía responsable de las personas que presentaba en la lista, ¿no es Claro, cierto? al final, si Así son es. malos, el partido paga partido la factura. así es. Claro. No, y ahora ¿no es con esta alternancia, la imposición, por ejemplo, yo soy candidato a la presidencia. Claro. A mí Eso es lo más grave. Ángel, me imponen Una mujer. que ponga una mujer que a lo mejor yo no conozco. Así ¿no? Que tienes que inventar, ¿No? perdón. O sea, es, es algo absolutamente ilógico y yo voy a gobernar con esa mujer impuesta Mira, por ok. la paridad de género. Un poco quiero reforzar lo que tú dices. Mira, si ya la alternancia en la lista de parlamentaria es problemática, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, que eso debe ser eliminado, ya es grosero para la fórmula La presidencial, presidencial, donde sí. son 3, donde las personas tienen que ser personas muy calificadas y reconocidas. Cierto. O si Entonces, es una dama, tiene que poner un nombre Tú tienes, necesariamente. tú tienes que inventar, Así es. me refiero, y eso es realmente inaceptable. Y el presidente siempre gobierna con gente de su confianza. Así es. ¿No? Yo a lo mejor no tengo mujeres de confianza, pero me están imponiendo a alguien. No, y tú podrías Qué hacer un locura. orden distinto. Claro. ¿No? O viceversa. O sea, tú tienes que establecer un orden. O sea, imagínate, el primer vicepresidente puede ser una persona que por un tema de género, de sexo, Sí. ocupe, digamos, el lugar expectaticio y fundamental de reemplazar al presidente ante una situación Imagínate. determinada. Y entonces no va a ser la persona más calificada No. como corresponde, sino a la que por las circunstancias O sea, llevó. no valoran la meritocracia, el intelecto, el No. profesionalismo, sino simplemente el sexo. Ese era el problema de él. Porque Recordemos el caso de Porky, ¿te acuerdas? mañana más ¿No? tarde, aquellas personas que no son ni hombres ni mujeres van a pedir Van a un querer tercio- su cupo también. Van a querer su cupo. Ah, pero claro, no es tengas cierto? ninguna duda. Por esa Claro. lógica te deslizas Claro. y llegas ahí a la locura absoluta. Bueno, Total. en Argentina se ha dado eso, ¿no? Se dio una ley, creo que Cristina Kirchner la dio, en donde el 1% de los empleados públicos en toda la nación argentina tenían que ser transexuales o pansexuales o una cosa por el estilo. No, Algo, pues, verdaderamente- Y con la lógica de la cuota y la alternancia, ¿No? todos los Absurdo. organismos del Estado. Entonces, a nivel Sí, del sí, Consejo sí, de sí. Ministros tienes que tener mitad. Mitad. A nivel del Tribunal Constitucional, mitad. A nivel del Jurado de Elecciones, mitad. ¿No? Entonces, el tema meritocrático, Sí. el esfuerzo que hace una Sí. persona para alcanzar un lugar destacado, un reconocimiento ¿No? público, se va al tacho. Correcto. Así es. ¿no? Se va al tacho. Y nosotros, pues, Y lo es que lo más hemos... antidemocrático del mundo. Es una Absoluto, imposición. Pero mira, ve, a Inaceptable. pesar de que se ha dado la alternancia en la última elección congresal, hay menos mujeres que en el Congreso pasado. Mira tú. Sí. Claro, Mira, se pervierte hasta el club de Toby, claro. ¿no? El club de Toby, todos hombres, Así nos es. van a imponer mujeres, no Así puede es. ser, ¿no? No, y además, francamente, yo no sé si las mujeres que cada vez tienen mayor protagonismo en la vida del país, en ¿No? el campo social, en el deporte, incluso en las Fuerzas Armadas y policiales, necesitan de estas muletas No, que no. se distorsionan. Pues, sí. Yo creo que más bien eso desprestigia a las mujeres. Desprestigia, Las mujeres pues. son, yo conozco como damas muy capaces que no necesitan de estas Correcto. ayuditas, entre comidas, Además, para poder llegar. es una leyenda negra, urbana, decir que
los políticos hombres detestan a la mujer. No, Es mentira. mentira. Cuando en política, en cualquier partido político de izquierda, aparece una mujer destacada, es valiosísimo. Así es, al ¿no? contrario. Es oro en polvo. Así es. La idea fundamental acá de los grupos marxistas y el marxismo cultural es la despatriarcalización de la sociedad. Sí. Y lo hace justamente a través de estos Y los dogmas. caviares, no te olvides de los caviares, Eso porque es. quien ha manejado este país los últimos 20 años es los caviares. Y hoy día son los más felices con que Mirta Vázquez esté de primer ministro. Eso te iba a ¿no? preguntar, Ricardo. ¿Tú crees que Mirta Vázquez, tú la conoces muy bien, sea una promotora del caviarismo ahora en el Estado? Bueno, ella defendió a los caviares y a Vizcarra en el Congreso a muerte, ¿no? Muerte, ¿no? Ella fue la primera escudera de Vizcarra. Sin duda alguna. Así Sí, es. pues, sí, pues. O sea, lo que yo... Y se está reuniendo con asesores que vienen del IDL Así y del es. caviaraje Sí, propiamente sí, dicho. sí, sí. Lo que yo resalto de ella es que tú sabes lo que va a hacer, es franca, es frontal, ¿no? No te juega con cartas marcadas, si quieres llamarlo así, Ajá. ¿no? Entonces creo que eso también ayuda a poder tener, hacer una estrategia, conversar con ella, tender puentes. Espero que el lunes que se van a reunir las dos, Mari Carmen y Mirta, que sea el primer encuentro que lleve a una solución y sobre todo estabilidad política. ¿Tú ¿no? crees que se va a llegar a ¿Es optimista en cuanto a una estabilización del país en el corto plazo? Conozco las dos y que conozco el ya. carácter de las dos. Entonces, no, aquí estamos, Alberto, ante Sí, sí, un sí. conocimiento Absoluto. que nace de la experiencia ¿No es propia. cierto? No, yo no digo nada frente a eso. Y mira, Juntos por el Perú ahora es el partido que tiene más ministerios. Claro. Es algo impresionante. El caviaraje en su máxima Y expresión. no solamente, baja un poco de los ministros, Sí. entra tú a los Así viceministros, es, secretarios generales, funcionarios, Es todo el y vas a gaviaje. ver tú. Copamiento total. Así es. Y los caballeros están que felices con Mirta, son los primeros que han salido a aplaudir, a defender. Ya resucitaron otra vez los troles. Tú ya no puedes salir a atacar a Mirta o a alguien, Sí. algún ministro, porque inmediatamente te saltan al cuello. ¿Hay caviares en Acción Popular, Ricardo? ¿Se han infiltrado? No qué no bueno. detecto caballeros en Qué el bueno, AP. qué bueno. Sí te digo con pena que sí nos hemos infiltrado de algunos izquierdistas, Sí, claro, ¿no? Que es evidente además y totalmente Sobre demostrable. todo que Acción Popular es un gran partido Bueno, hagamos democrático. un análisis, más allá de Mirta, de algunos personajes de este nuevo gabinete. Empecemos pues por el Ministerio del Interior. ¿Cuál es tu opinión de la No, pues, no, No, pues claro, porque no todo es felicidad para No, ellos. pues, Pues, no. Yo te dije al inicio de la entrevista de que creo que hay que darle el voto de confianza y hay que comenzar a evaluar a los Así ministros es. uno por uno, ¿no? Esto ya pasa por además la ratificación de la interpretación del voto de confianza. Entonces, una vez aprobado y ratificado por el Congreso, tú vas a poder censurar a los ministros que creas conveniente sin ningún problema. Y eso no debe llevar pues a, Así es. a No, ser no, cuestión a de cuestiones- confianza Así es. de una propiedad, de una atribución propia del Congreso, que es interpelar, censurar. Correcto. Es más, la propia Mirta ha dicho que ella no ha propuesto a algunos ministros. Si ella no lo propone como manda la Constitución, debería renunciar ese ministro inmediatamente, ¿no es Sí, cierto? pues, sí. Entonces, antes que lo censuren. Y yo creo que en el caso del ministro del Interior, no puede ocupar esa cartera, pues, ¿no? O sea, no puede ser juez y parte. O sea, Así es. Él es el que está investigando, él ha sido el abogado, él ahora va a seguirlos, los va a perseguir. Imposible. Va a durar poco, ¿no? Yo espero que muy poco más. No poco, sino muy poco, espero. No, pero lo cambiaron al anterior, a Carrasco, que había sido fiscal, Sí. además muy comprometido en la lucha. El anterior era un fiscal de la tesitura, de la misma composición de Pérez. Así es. Y muy preparado. Juan, Tenía todos los vicios de Pérez y Sí, toda- pero un fiscal no especialista en derecho penal. ¿no? pero muy exagerado ahí ¿Ah? en Así es. las cosas, percibió a medio mundo. Pero en hizo más de la comparación con cuenta. este, Ángel. Claro, tuvo la suerte, se hizo famoso con el caso Oviedo. Así es. Esa fue su... Y ahora, no sé, yo pensé que más bien iban a cambiar al ministro de Defensa. Yo también pensé que iba a cambiar el ministro de Que ese es Defensa. un impresentable por Claro. sus antecedentes y su... Él fue el que impidió pues, que el Colegio de Abogados pusiera un representante del jurado Sí. y que el presidente del jurado tenga doble voto. Y impidió con la denuncia ante el Poder Judicial la elección del Tribunal Constitucional. Sí, es una Puso elección- joyita. Sí, un joyón y no que joyita. Bueno, estamos en un gobierno de joyas y diamantes, gemas. Sí, sí. ¿Qué otro personaje? El ministro De Educación. De Educación. Sí, igual, o sea, sus nexos están prácticamente Determinados, demostrados. sí, ¿no? Sí, sí.
Y Es la más, ministra de... Yo creo que el SUTE va a salir a las calles en cualquier momento a pedir su cabeza, ¿no? Está bien. Y la ministra de Cultura... Mira, la ministra de Cultura creo que le han hecho un favor nada más. Creo que más que lo que pueda desarrollarse como ministra en esa cartera es de acuerdo a la ideología que ellos manejan, es un reconocimiento a las víctimas de la cantuta, ¿no? Yo lo veo más por ese lado, que es como reconocimiento a hacer una labor efectiva dentro del ministerio. Porque la señora no tiene ningún expertise en el tema, ¿no? Tengo entendido que es amiga de Mirta. Ahora, Sí, claro. sin embargo, claro, y por ahí quizás haya influido. Sin embargo, si bien es cierto que está acreditada el crimen, eso tampoco debe hacernos olvidar a nosotros que las víctimas eran gente vinculada a Sendero Sí, Luminoso totalmente. y a los Así es. atentados. O sea, mira, yo estoy reconociendo dos cosas. Primero, la existencia de un crimen, correcto, que debe ser sancionado, pero también la existencia de que esta gente no eran inocentes palomas que pasaban por ahí y fueron víctimas de esto. En eso estoy totalmente de acuerdo, Ángel. Entonces, yo estoy convencido que ellos entonces- eran terroristas y estaban vinculados a Sendero. Y acá ustedes que son periodistas tienen una gran misión, hacerle recordar a las nuevas generaciones o enseñarles a las nuevas generaciones qué nos pasó en los años 80, 90. Porque hoy día tú le preguntas a un chico que ha nacido en los 80 y desconoce totalmente la historia, confunde a Abimael con Miguel Grau. Sí, increíble. Te lo juro. Sí, pues ha pasado. Increíble. Sí. Es verdad. Entonces, acá falta una gran campaña que creo que la inició Algo Expreso con algunos artículos, pero creo que esto es una campaña a nivel nacional de todos los medios de Sí, comunicación. sin duda. Estábamos conversando con Fernán Altuve en el segmento anterior justamente cómo se falsifica la historia. Se falsifica cambiando los hechos, pero también olvidando, Así es. ¿no? Y el olvido de Es lo peor que los puede momentos pasar. luctuosos que el Perú vivió en los 80 con el Sí. terrorismo y todo lo demás, y este tipo de ideas, efectivamente